los inconvenientes de las horas ahí, pero ando aquí con otro tema, pero gracias ahí por su paciencia. Bueno, qué gusto de verles, espero que hayan pasado un buen fin de semana también y pues el día de hoy vamos a dar casi por concluido ya el contenido del curso. Este es el último tema ya el programa ya está totalmente agotado y asimismo pues algunos temas que hemos tratado de profundizar y desarrollar para que puedan ustedes pues tener más conocimiento y mayor comprensión a lo que es el curso de lógica jurídica. Eh, pues ya realmente algunos sabrán pues que lamentablemente seguimos con las aulas en la universidad cerrada y esperando que creo que va a seguir así. No sé si ya nos darán instrucciones en coordinación para saber que si el examen va a ser la vía virtual o cómo. Estaremos pendientes ahí. De igual manera, pues que el día miércoles de esta semana, para seguir sumando puntos para su 30 puntos de esta valoración final, estaremos realizando otro ejercicio en la misma. Solo uno tengo, Flor, aquí admitiendo. Glenda acaba de admitir, ahí no tengo a nadie. Bueno, gracias. Sí, de ahí a todos los he estado dejando ingresar ahí, no tengo número. Entonces, pues como les decía, ¿verdad? Ya estamos aquí culminando prácticamente. Así que el día miércoles vamos a tener nuestro último ejercicio. Sería con este el tercero, ¿verdad? Si no estoy mal. Creo que solo 3 han hecho con este miércoles, ¿verdad? 2 llevamos, ¿verdad? Así es, Lick. Ok. Bueno, primero quería preguntarles cómo les fue el día miércoles con su análisis. Es una sentencia, de hecho, de decirles, es una sentencia que analicé en materia de derechos humanos en una de mis maestrías. Por eso la recordé y la he estado usando de ejemplo. Además fue semi-actualizada, ¿verdad? Hace unos años aquí atrás, que dio de mucho que hablar de manera social, pero fue trascendente jurídicamente porque nunca se había hablado de esto en el país. Así que creo que me gustó encontrarla y recordarla para poderlos ustedes, a manera de encontrar lo que realmente significa la lógica jurídica. Como también les dije, los primeros días de clase, en los primeros días de que estuvimos en las aulas, muchos piensan, y hay veces que tengo compañeros catedráticos que me dicen, te pusieron a dar lógica jurídica, pero realmente, como yo les digo a mis compañeros a veces y también a ustedes los alumnos, la lógica jurídica para mí es un curso fácil, pero es un curso que realmente hay que mostrarlo como lo es, y es que realmente es una base fundamental de su razonamiento, de su expresión, de su explicación y análisis cuando ustedes estén ejerciendo como juristas. Así que hemos venido haciendo en el curso, y que recuerdan que desde el primer día de clase, como les dije, la idea es de que termináramos este curso a manera de encontrar ese razonamiento jurídico de parte de ustedes. Así que me gustaría ahorita escuchar a unas 3 personas o un par de personas que me contaran cómo les fue con la actividad del miércoles pasado, y si tenían algunas dudas también que pudiéramos conversar antes de iniciar con el último tema acá. A ver, ¿quién quiere participar? Bueno, ¿y por qué están tan callados? Alfonso, sí. Gracias, Alfonso. Buenas noches. Sí, con respecto al análisis de la sentencia que usted nos envió, pues sí, en el inicio sí podría decirle que la interpreté por la parte de los derechos humanos como se empezó a desarrollar desde el inicio. Ahora en la parte donde solicitó la interpretación, pues yo creo que, no sé qué dirá usted, pero yo la vi como carácter constitucional.
por la aplicación de la exhibición de amparo y la Defensoría del Orden Público. No sé qué me puede decir si está bien. Muy buenísimo, Alfonso. Bien, muy bien. Eso es lo que queríamos, lo que quería lograr. Exactamente, ¿verdad? Creo que usted hizo una buena interpretación al verificar que es manera constitucional, obviamente es de nuestra Corte de Constitucionalidad, pero sin embargo, ¿verdad? Creo que la parte fundamental de la sentencia esta era interpretar la materia de derechos humanos. Y aquí, como usted lo dijo, al segundo plano va el orden público. Y les hago la pregunta, ¿creen ustedes que el orden público también es un derecho humano de las personas o no? Yo pienso que sí, licenciado, porque todos tenemos derecho a vivir en un lugar tranquilo, que no estemos asustados, que no corramos peligro. Muy bien, y ahora sí, ¿cuál fue el derecho que se prevaleció en esa sentencia con el tema del orden público? Porque el derecho eminentemente era el derecho, ustedes lo han visto, el derecho de manifestación, ahí también es un derecho humano, ¿verdad? Pero ¿cuál era el otro derecho que estaba no en choque, sino que en pelea y en discusión ahí en ese pensamiento, hablando de orden público? La libertad de tránsito. La libertad de locomoción, ¿verdad? Entonces vean ustedes ahí, y eso fue lo bonito de dejarles esa sentencia. Yo tuve un trabajo que desarrollar con esa sentencia en mi maestría de Derechos Humanos, y por eso quería que ustedes lo vieran, porque realmente ahorita estamos frente a una diversificación ya de hecho, déjenme contarles que en materia de derechos humanos las generaciones ya dejaron de existir, y creo que estamos en una evolución y creo que esto es parte después de la pandemia, ¿verdad? Que ustedes puedan darse cuenta, donde la pandemia vino a cambiar completamente, y ahorita miren que estaban ustedes viendo y pueden estar dando cuenta ahorita con el nuevo virus del Hanavirus, no sé cómo le llaman y todo, y que si nos van a volver a encerrar y que no sé qué. Vean cómo la sociedad empieza a seguir interpretando cuestiones, pero en su análisis jurídicos, como ustedes pudieron ver, hay una parte que pide, pero también hay otra, hay que ver todas las partes, y creo que esta sentencia tenía eso, ¿verdad? Por un parte, el derecho humano a manifestar, ok, ¿verdad? Pero por otro lado, también hay un derecho humano que hay que respetar, que era el derecho de la libertad, ¿verdad? De locomoción, que también es un derecho humano. Entonces, claro, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes, ahí por eso les hacía la pregunta, tiene un análisis, sé que hay opiniones propias o personales de cada uno, porque pues, si me lo dicen a mí, yo claramente pude ver que en mi opinión sobre la sentencia es de que creo que fue una de las mejores sentencias que hizo la Corte de Constitucionalidad pasada, que dejó un gran antecedente, una gran prevalecencia de los derechos humanos y realmente una certeza jurídica y objetiva, que claro, en mi opinión personal, pues siento que el demandado a ejecutar lo que era la sentencia, creo que se quedó súper corto, que ya era el organismo ejecutivo, ¿verdad? Porque la sentencia era clara. Y de hecho, si ustedes investigan el expediente, la sentencia pasó hasta por una orden de ejecución, ¿verdad? De darle la ejecutoria debida. Y aún así, siento, pues, en mi opinión personal, es que no dejó, no lo hizo como debería, ¿verdad? Lamentablemente, pero eso no sucede en estados donde obviamente hay que también cumplir, donde se hace cumplir la ley y donde hay división de poderes, ¿verdad? Y que ningún poder está subordinado al otro. Y sin embargo, pues creo que jurídicamente hablando, y que nosotros como juristas estamos, y por eso era el tema del análisis, creo que el tema es cómo prevalecer realmente el derecho y el Estado de Derecho. Y pues obviamente entrando a esa materia, pues hoy entramos al último tema, que es el ámbito de aplicación de la lógica jurídica.
Ya habíamos visto, ya hemos adentrado al tema y pues gracias a las personas que participan aquí, porque pues, me voy contento del curso, porque sé que varios sí tomaron el objetivo, que el curso no era un curso aburrido, un curso tedioso y un curso de paso, sino que pudieron observar que era un curso que los provoca a ustedes a analizar, pero no solo a leer y analizar y comprender, sino que ahora a razonar. Después de razonar, pudieron estructurar mentalmente sus opiniones y por último también poder emitir juicios, ¿verdad? Y eso es bien importante porque hoy estaba viendo en una noticia ahí, ¿verdad? De este odontólogo que están culpando del secuestro y no sé qué, si ahí saben su noticia, y escuchaba una de las partes intervenientes de la defensa, más la del MP, y realmente deja mucho que desear su participación, porque usted recibe un curso de oratoria, pero una cosa es saber hablar en público, una cosa es saber explicar algo, pero una cosa es emitir razonamientos jurídicos, juicios jurídicos, estructuras. Ahí viene lo importante, ¿verdad? Porque si, empezando que nuestros juristas que son investidos como órganos jurisdiccionales, entiéndanse los jueces, no están ni en esto, pues tenemos a defensas y a partes acusadoras que nos dejan muchísimo que desear y ahí viene el gran problema y la gran incertidumbre en este tema, ¿verdad? Así que yo los animo a que estén siempre preparados para este tema. Y para cerrar el curso, realmente, pues, ¿dónde aplica ahora la lógica jurídica? Pues, evidentemente hemos visto todo el campo de la materia, pero aquí no solo ahora pueden ustedes decir que la lógica jurídica ya no solo es una teoría, no es una teoría, no es un curso de pasos, es una herramienta que nos va a ayudar en la práctica a permitir, dice, interpretar normas, argumentar, interpretar normas, es lo que ustedes, y normas no es solo las leyes, sino también esa sentencia que ustedes hicieron el miércoles de una interpretación, eso también es interpretar normas. Por segunda parte tenemos las argumentaciones y decisiones. Yo les decía el día de hoy ver en ese juicio cómo se expresaba el abogado y el otro respondía y dejaba que desear y decía mi opinión, que están hablando, pues, o que, o sea, evidentemente creo que el juez se fue en la parte cuando le dice que el MP no logra demostrar en tantos días eso y que por eso el proceso se debe caer y a ver si no lo votan. Pero su argumentación y su expresión, esa argumentación de decisión es parte de esa práctica y esa herramienta que me da la lógica jurídica. Y por último vimos aquí también que es una herramienta que nos va a ayudar a permitir resolver conflictos jurídicos. ¿Por qué? Y de hecho resolver conflictos jurídicos y sociales, porque si ustedes se dan cuenta hasta este problema de las manifestaciones y por el otro lado yo tengo que ir a trabajar, esto es un conflicto jurídico social, ¿sí? Porque pues, o sea, me van a decir mucho, es político, pero socialmente nos afectó a muchos que íbamos a trabajar, ¿verdad? Y yo hasta tuve una mala experiencia un día en uno de esos bloqueos, pero es un conflicto, claro, tiene derecho a manifestar, pero yo tengo derecho a trabajar también, ¿verdad? Entonces, esta lógica me permite también, de hecho, a ustedes, si van a estar en materia de derechos laborales, cuando vean derecho laboral, el conflicto laboral, ¿verdad? El establecer pactos colectivos, porque una cosa es estar en medio de un patrono que obviamente quiere salir adelante de su empresa y todo, y otra cosa son los trabajadores que quieren dignificación y dignidad, ¿verdad? Entonces usted como abogado empieza a proteger la tutelaridad de los derechos laborales, pero el patrono también tiene su libertad de comercio e industria, ¿verdad? Entonces, esta lógica jurídica nos permite, dice, resolver conflictos jurídicos. ¿Qué otro tipo de conflicto pues, nos va a ayudar a resolver? Aparte, si usted un día está como juez investido también, eso es un conflicto jurídico que usted recibe al tener a dos partes donde una pide y la otra solicita, ¿verdad? Y la otra es contraria. Eso es un conflicto jurídico también que usted va a tener que resolver con lógica, pero no lógica normal, ¿verdad? Sino que con una lógica jurídica. Y así un sinfín de conflictos que pueden haber, que aunque sean políticos, sociales, etcétera, necesita del ámbito jurídico para poder resolverlo. Porque evidentemente pudimos ver aquí que prevalecer el Estado de Derecho es
cuando nosotros logramos que la norma sea realmente efectiva. Entonces, así que, como dice aquí el mensaje, dice, donde hay derecho, hay razonamiento. O sea, donde hay un tema social, un tema político, un tema médico, como pasamos en el COVID, etcétera, pero donde va a haber derecho, y el derecho está en todos lados, ¿verdad? Es como también las ciencias políticas, está en todo, ¿verdad? Donde hay derecho, o sea, en todo, ahí dice razonamiento, y donde hay razonamiento, hay lógica jurídica. O sea, que sí es importante para esto. Bueno, entrando entonces en materia, ¿en dónde vamos a ver aplicado la lógica jurídica? En primer lugar, aquí vamos a ver aplicado, nos dice, en la primera parte, en la interpretación jurídica. Esto es bien importante y cuando terminen las filminas voy a cerrar con esa parte en la interpretación, pero ahorita aquí vamos a hablar de esto. Solo deme un minuto, juez, permítame. Perdón, disculpen ustedes. A ver. Bueno, entonces estábamos en la interpretación, a pesar de estos calores. Perdonen que me fui a traer un té. Está un poco malo aquí de la garganta. Bueno, tenemos primero una interpretación jurídica y como les digo, ya voy a cerrar con la más al final, puesto porque para mí fue la parte, creo, la más importante en la interpretación, porque previamente usted va a emitir un argumento verbal o a escribirlo, redactarlo, lo que sea. Lo fundamental es cómo interpreta, ¿verdad? Y de hecho veo que gracias a Dios ustedes ahí en la sentencia que vimos ahorita el miércoles, muchos lograron ver eso, ¿verdad? Lo primero que hicieron era leer, oír, verla, o la resumieron, pero lo importante es la interpretación jurídica que le hace. ¿Y por qué es importante en la lógica la interpretación? Porque, y por eso les digo lo más importante, porque nos ayuda, o sea, utilizada para comprender el sentido de la norma. La lógica jurídica nos ayuda a eso, resolver ambigüedades, ¿verdad? Que no quedan oscuras o ambiguas ahí, sino que nos va a ayudar a conseguir solución y determinar el alcance de la norma. El ejemplo, obviamente, aquí vemos otra vez este tema de lo que hicieron el día miércoles ustedes, ¿verdad? La pregunta clave aquí es, ¿una norma que permite una reunión pacífica incluye bloqueos? Obviamente ustedes hicieron un razonamiento lógico, se dieron cuenta que había materia de derechos humanos en ambos lados y que había una interpretación sistemática. ¿Cómo sistemática? Ok, usted tiene el derecho de manifestar, sí, pero los otros también tienen derecho de libertad de locomoción porque es un derecho humano moverse, movilizarse. Hay una interpretación sistemática, ¿verdad? Así que es lo más importante en el ámbito de aplicación que tenemos en materia de derechos humanos, de la lógica jurídica. Bueno, segundo punto, la argumentación jurídica, la expresión del derecho. Permítese justificar decisiones jurídicas. ¿Cómo utilizamos la lógica en la argumentación jurídica? En las sentencias, en la redacción de las sentencias, si van a ser ustedes
jueces penales donde hay eminentemente la oratoria, ¿verdad? Ahí vamos a ver la aplicación de la lógica. Escritos legales, ¿verdad? Cuando sean notarios también en la redacción de las mismas, y en los debates jurídicos, que era parte del ejemplo que hablaba el día de hoy cuando inicié aquí el curso, ¿verdad? Que incluye en la lógica jurídica, pues, uso de argumentos contrarios, menores, ya los vimos en las antinomias, ¿verdad? La coherencia lógica, ¿verdad? De la expresión y una justificación racional, porque ahí es donde voy a tener esas respuestas que realmente necesitamos. Los otros puntos de aplicación, entonces, tenemos la aplicación del derecho. ¿Por qué tenemos la lógica en la aplicación del derecho? Porque en ella vamos a encontrar los casos concretos en los que se va a usar para qué, por ejemplo, para subsumir hechos en normas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que un conflicto social o un conflicto laboral o lo que sea, que llegue a la pronunciación de una sentencia, por ejemplo, o de un análisis, para yo saber aplicar el derecho tengo que identificar los hechos con la norma. Si es un problema de un sindicato, entonces, ¿qué es? Derecho laboral, ¿verdad? Si es un conflicto entre copropiedades o propiedad, derecho civil. Bienes, ¿me entiendes? Entonces, hay que identificar el hecho con la norma. Y uno pues resuelve casos reales de la vida cotidiana de todas las personas. La lógica me ayuda a ir a encontrarle. De hecho, usted como abogado, y si tiene en su oficina, viene la persona, mire, licenciado, lo quiero contratar, fíjese que este es mi problema, y usted es un problema todos los días. Y la respuesta que usted inicie a darle a su cliente, inicia con la lógica jurídica, porque usted empieza a aplicar el derecho. Me da ejemplo, bueno, la norma tiene una prohibición de robo. El hecho, perdón, es al revés. El hecho, persona toma un bien que no le corresponde a la persona. La norma yo la identifico, bueno, lo tomó sin permiso y todo. Bueno, eso es un hurto. Prohibición de robo, un hurto. ¿Cómo lo constituyó? Pues lo que yo llegué a decir, esto es un delito, eso es una conclusión jurídica. Y usted llega a su cliente y le dice, mire, dice que tengo un terreno, una finca allá por Escuintla, y dice que hay unas ciertas personas que se están ingresando, ya les fui a hablar que por favor ahí llegan mis límites, ya fui a revisar y el topógrafo sí me hizo identificación de los límites, pues vengo a ver qué tengo que hacer, Lick, porque no sé, quiero su guía, quiero su asesoría. Usted empieza entonces como la lógica jurídica de venir y decir, bueno, hay una invasión posible, pero también eso es un delito. Nos vamos por la vía penal o iniciamos la vía civil, ¿verdad? ¿Ya vieron? Entonces, eso es el tema. Siguiente, la resolución de conflictos normativos. Ya vimos ese tema de las antinomias. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a ir aplicando de aquí en adelante? Lo vuelvo a decir, ¿verdad? La norma no es perfecta. ¿Por qué? Porque está hecho por el hombre. Entonces hay que entender claramente que la norma no es perfecta y por ende siempre va a tener errores, siempre va a tener conflictos. ¿Cómo resuelvo esos conflictos normativos o una antinomia? Pues a través del uso de la lógica jurídica. Ya vemos cómo es las antinomias, ¿verdad? Cuando dos normas se contradicen, la lógica jurídica me dice, tengo que identificar primero el conflicto. Para identificar el conflicto, ahora verifico la solución. Y la solución la encuentro en criterios, y eso lo vimos en las antinomias, ¿verdad? Eso nos ayuda con la lógica jurídica en la resolución de conflictos normativos, ¿verdad? Porque hay criterios de solución. Primero, la jerarquía, ¿verdad? Es una norma secundaria, no puede estar en contra de la primaria, y peor si es una primaria, no puede estar en contra de la Constitución. Cronología, ¿verdad? Vimos el espacio de las normas, ¿verdad? Que alguien un día me hizo un alumno la pregunta, ¿qué pasa si la norma no es derogada y comete el error del Congreso de no? Es por lógica jurídica que deja de tener porque hay una nueva norma que la ingresó, ¿verdad? ¿Dónde va a haber el problema? Los vacíos legales, porque si de repente la norma anterior tenía aplicación de un caso concreto que no tiene la nueva, ojo, ahí viene el conflicto, ¿verdad? Especialidad, si la norma de la otra no era especial, pero ahora ya hay órganos especiales sobre el tema, o sea, ahí vamos viendo cómo se va resolviendo entonces la misma norma. Siguiente tema de ámbito de aplicación de la lógica jurídica, la interpretación del derecho en el tema de las lagunas jurídicas. ¿Alguien me puede decir aquí que ya vio introducción al derecho qué es una laguna jurídica? Que me dé la definición.
¿Jóvenes están conectados o no? Sí, licenciado, perdone, es que yo apagué Sí, mi licenciado. ventilador. Licenciado, yo diría que es una laguna jurídica, es, digamos, cierta, como algún tema o algo que no sea, que no, digamos, o algún delito que no sea tipificado como delito y hace como una laguna o un vacío dentro del derecho, algo que todavía no se ha estudiado, no se ha analizado. Es lo que se me ocurre. A ver, alguien que más que nos quiera decir que es una laguna. Licenciado, es la ausencia de una regulación. Ausencia de una regulación, si ahí está, ahí vamos mejor. A ver, alguien más. Es cuando se comete algún delito, licenciado, pero no existe una ley que lo regule. Bueno, aquí el tema es preciso que no tenemos que identificar que solamente ahí vamos a encontrar lagunas jurídicas en delitos, en derecho penal. Lagunas vamos a encontrar por todo, por lo mismo que vuelvo a decir, la ley no es perfecta. Y sí, así como de ustedes, algunos de aquí, es una ausencia o falta de una normativa jurídica, un término legal en la norma para que se resuelva un caso concreto dentro de ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? Evidentemente es un problema jurídico, ¿verdad? Es la ausencia de una norma, es un problema totalmente jurídico. Pero cuando esa norma no es aplicable, ¿qué utilizamos? Pues primero, llenar vacíos legales, aplicar analogía, construir soluciones razonadas. Ya eso ustedes lo vieron en Introducción al Derecho, cuando vieron la ley de organismos judiciales, la laguna. Pero ¿cómo lo logro resolver? Pues a través la herramienta que me ayuda a entender el vacío legal o la posible analogía es la lógica jurídica, ¿verdad? Ejemplo, no existe una norma específica, se aplica para asimilar, la lógica jurídica me ayuda. Siguiente, la elaboración de normas jurídicas. Y aquí voy sumamente importante, creo que en su momento lo critiqué y lo dije en la clase, ¿verdad? El realizar, el hacer una norma jurídica, hacer una ley, tiene que ver la lógica jurídica. Así que sin la lógica jurídica no puedo dejar afuera de realizar una norma. Entonces creo que ahí a veces pues, son las grandes deficiencias en nuestro Congreso, ¿verdad? Porque evidentemente el órgano que realiza una norma es el Congreso de la República y ahí vamos a encontrar esa ausencia de la lógica jurídica en muchos casos cuando emiten normas y hacen normas, ¿verdad? Porque realmente para redactar leyes o utilizar esa técnica legislativa, la lógica jurídica es la trascendental para poder realizarla. ¿Por qué? Porque construyendo una estructura de una normativa jurídica bien desarrollada, evitamos contradicciones, en primer lugar, y aseguramos que esa norma sea clara y efectiva. Por eso es que muchas normas que aparte de estar ambigua, somos de los países que tenemos más leyes hechas y vigentes y positivas, vigentes más no positivas, porque nadie ni las conoce ni son aplicables, ¿verdad? Y eso sucede también porque cuando nos mandan a redactar leyes a nuestros países, estando por convenios internacionales, por estar en la OEA, por estar pidiendo préstamos en el Banco Centroamericano de Desarrollo, el BICD, por tener también relaciones con Estados Unidos, pues todo este compuesto internacional también, antes de tener una relación con Estados, permite y nos exige a nosotros, a diferentes estados, que las relaciones están condicionadas bajo tener estas leyes. Y es ahí que como solo le dan copy-paste, ¿verdad?, a la norma, genera uno de conflictos, ¿verdad? No, miren, ahorita creo que, claro, es la ley de competitividad, ¿verdad? Donde también existe una junta directiva en superintendente de competitividad. Entiendo que el director ya renunció también, se subieron el salario en sus primeras, etcétera. Y les cuento que esa ley fue una ley que tenía casi más de 20 años de que la habían solicitado que el Estado de Guatemala la creara, la tuviera, y mire, lo único que ha servido, para nada, ¿verdad? Porque yo no he visto ni un pronunciamiento de ellos, ni una exigencia, ni castigo ahorita con el ejemplo de la salsa de los combustibles, el subsidio no sé qué se hizo, o sea, muchas cosas de leyes existen, pero no son positivas porque no sirven para nada, ¿verdad?
Bueno, elaboración de normas jurídicas, ¿verdad? Otro ámbito entonces de aplicación, evidentemente hemos hablado en el trayecto del curso, la actividad judicial. Los jueces, los secretarios, todo el compuesto de un órgano jurisdiccional, un juzgado, como ustedes lo conocen, una sala, desde los magistrados, desde los jueces, el secretario, los oficiales, los comisarios, los notificadores, todos, está la aplicación de la lógica jurídica, porque es el ámbito práctico que vemos más visible de la aplicación de la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque ahí vemos, hay una interpretación de la ley, ¿verdad? En el caso cuando el juez llega a su momento, el oficial también interpreta, ¿verdad? Si es un tema de pruebas, pues hay que valorarlas, las elaboramos bajo una estructura lógica jurídica. La expresión que hace el juez para decir que con lugar a un derecho hay una motivación, esa motivación que empieza a redactar el juez, el por qué, es hecha por es una estructura de un razonamiento jurídico, ¿verdad? Así que un juez sin lógica jurídica, yo aquí lo ampliaría, un oficial, un comisario, un notificador. Aquí algunos, sé que ustedes trabajan en órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Si usted no aplica la lógica jurídica, empieza a producir decisiones arbitrarias, ¿verdad? Siguiente, la prueba y razonamiento probatorio. Mucha de la gente que trabaja en el Ministerio Público, que trabaja en la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que hay muchos abogados en esas áreas. También en el tema de la prueba y razonamiento probatorio para poder manifestar pruebas, también tiene que ver la lógica jurídica y es un gran ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque la usamos primero para valorar evidencias. La lógica jurídica me ayuda a valorar evidencias, ¿verdad? Que tengo que analizar o para expresarlas, establecer hechos. Tiene que tener una cronología, ¿verdad? No puedo hablar de hechos que sucedieron para decir que, mire, señor juez, tiene que culparlo por, ¿verdad? Hay que expresar una estructura de lógica jurídica para establecer hechos, ¿verdad? Primero fue una cosa, primero fue otra. No voy a empezar a hablar de lo que sucedió a las 7 de la noche cuando el hecho viene desde el mediodía, ¿verdad? Entonces es lógico, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, el hecho empezó a mediodía, pero estas dos personas se habían visto un día antes, ¿verdad? Entonces, establecer hechos, ¿verdad? Construir convicción, ¿verdad? Si ustedes están un día en el Ministerio Público y son fiscales, ¿verdad? Tienen que construir convicción en su argumento, ¿verdad? De decirle al juez, y eso lo hace la estructura jurídica, ¿verdad? Yo tengo esta prueba, ABC se une al hecho que ya expresé, es evidente que los hechos participó el fulano de tal, por ende, es evidente que él es culpable, ¿verdad? Una convicción. Entonces, ¿cómo viene el ejemplo, verdad? Aquí coloco la estructura de la lógica jurídica, está en construir indicios, inferencias, concluyo, ¿verdad? Así de sencillo. Creo que ahí viene el último, entonces, en el último ámbito de aplicación, y como lo decía ahorita en la clase, el derecho humano es un derecho, de los derechos humanos ahorita es un derecho que está motivando y construyendo seriamente, y todos nos sumergimos a él porque es como un derecho estándar internacional. Y por otro lado, el derecho constitucional, evidentemente, es nuestra base de la construcción de un Estado, y evidentemente la lógica jurídica me permite, con la lógica, valga la redundancia, ponderar derechos, como ustedes muy lo hicieron al analizar el ejercicio que hicimos el miércoles pasado, resolver conflictos constitucionales. Ustedes se dieron cuenta aquí que era un conflicto constitucional porque la vía utilizada era el amparo. Ustedes saben muy bien que el amparo es aquella acción constitucional protegida por nuestra Constitución a través de ese decreto constitucional, que es la ley de amparo, ¿verdad? Resuelve un conflicto constitucional. Y lo más importante entre el derecho constitucional y derechos humanos, la aplicación de la lógica jurídica, es porque aplico principios. Ustedes vieron varios principios que utiliza la lógica jurídica, pero evidentemente ustedes han visto entre toda su carrera ahorita varios principios. Hay principios de derecho laboral, hay principios en derecho mercantil, hay principios en el derecho notarial. Entonces la lógica me va dando a mí cómo aplico esos principios, si es que existe uno con más valor o no, cómo los aplico, los uno, cuál es la inferencia de ellos y su interferencia, etcétera, ¿verdad?
Y el ejemplo creo que lo hicieron ustedes muy bien en su ejercicio, ¿verdad? La libertad de locomoción, por ejemplo, versus el derecho de manifestación. No había pelea entre los dos, pero sí hay que generar un Estado de Derecho. Así que, pues, la lógica jurídica, entonces, evidentemente lo tenemos en todo el derecho, ¿verdad? En toda la sociedad, en todo lo que mueve el derecho en sí. Nos ayuda a garantizar coherencia en el derecho, ¿verdad? Si lo aplica, más si es el ser humano que lo aplica. Evita las arbitrariedades que puedan existir para resolver conflictos. Y lo último, permite decisiones racionales, ¿verdad? Porque cuando son decisiones racionales, objetivas y claras, evidentemente nos va a proveer realmente el Estado de Derecho, que es lo que todos deseamos y queremos. Entrando entonces ya de último, como les había iniciado, ¿verdad? Aquí al inicio habíamos hablado que la interpretación en la aplicación de la lógica jurídica es el elemento más importante que tiene en el ámbito de aplicación. Pero aquí ustedes más adelante también van a ver qué es esa tarea exegética o la interpretación del derecho. Pero eso aquí es bien importante que esa tarea exegética o interpretación nos dice que consiste en determinar el verdadero sentido, el alcance que tiene la norma y en dónde aplico esa norma jurídica. Eso es la exegesis. Y esa tarea exegética, cuando ustedes sean juristas pronto, va a provocar de que realmente a través de la lógica jurídica ustedes cumplan con esa tarea exegética de la norma, de la interpretación. Porque como lo coloco aquí, interpretar no es solo repetir la ley, y no solo leerla, ni solo decirla, es entenderla en primer lugar, pero cómo se aplica correctamente. Y eso es lo que me ayuda a mí a través de la lógica jurídica. Entonces, la lógica jurídica cumple un papel central y transversal. ¿Por qué? Permítame un momentito. Bueno, perdone. Entonces, decíamos que la interpretación, la tarea de exegesis que ustedes van a decir viene correlacionada a la lógica. Y esto cumple un papel, dice, central y transversal porque permite que la interpretación, ¿verdad?, que hagamos de una norma jurídica, de hecho, ¿verdad?, cuando los diputados piden la palabra ante el Pleno del Congreso, cuando tienen que expresar el motivo que por las que se debe aprobar una ley, ahí debe haber lógica jurídica. No solo lo utiliza el juez cuando dice, bueno, empieza a motivar la sentencia, ¿verdad? Empieza a explicar las razones de la sentencia. Ustedes cuando le estén hablando a su cliente sentado y empiezan a decir su asesoría, en fin, toda la labor del jurista, de verdad, nos ayuda a que sea coherente, sea racional, sea justificada y que no caiga en la arbitrariedad. En ese momento, esa tarea exegesis que tiene la interpretación, al aplicarla porque utilizo la lógica jurídica, cumplo con la función principal de la exegesis y de la interpretación. La lógica jurídica nos dice aquí, entonces actúa como un método del control del razonamiento interpretativo, ¿sí? Por eso es que es sumamente importantísimo este curso, ¿sí? Porque con eso ustedes aquí en adelante ahora
que ya vienen con la base formada de lo que es el derecho, las clases de derecho, y empiezan a profundizar y están iniciando con su tarea con sus programas de procesal, derecho procesal civil, derecho procesal mercantil, derecho procesal laboral, derecho procesal penal. Empiezan ustedes a estructurar en su mente la lógica jurídica, empieza a crearle razonamiento, juicios, para que ustedes apliquen la norma, ¿sí? Así que, ¿cuál es la importancia en la lógica de la exegesis? Y con esto concluimos. Entonces, ya lo hemos hablado, ya lo tenemos aquí, pero aquí vuelvo a enumerarlo, ¿verdad? Evitamos contradicciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son claros nuestros argumentos, nuestros juicios jurídicos. Evita entonces contradicciones. Segundo, determina el sentido correcto de la norma, o sea, dónde va a ir aplicada, a quién va a ir aplicada, va a ser clara y precisa, ¿verdad? Va a controlar la discrecionalidad del intérprete, ¿verdad? ¿Por qué controla? Porque sin lógica jurídica el intérprete puede ser irracional y puede ser desproporcionado o arbitrario. Entonces empieza a crearle a la interpretación enfoques que no son para la ley, ¿verdad? Entonces controla la discrecionalidad, permite resolver ambigüedades, o sea, esas lagunas que existen de ley. La lógica me empieza a ayudar a través de la norma, como ya empezamos a encontrar reglas para la ambigüedad, entonces resuelve esas ambigüedades. Y último, facilita la integración del derecho. Y con esto, pues obviamente facilitar la integración del derecho en sí, pues ustedes, como les digo, ya en sus otros cursos van a empezar a recibir derecho civil, pero van a recibir derecho procesal civil, entonces ustedes empiezan a unir la norma y a darle solución, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el caso o el tema inmiscuye un tema de derecho mercantil, ustedes van a ver cómo lo pueden unir el mercantil con el civil y en lo procesal civil resolverlo. Eso es integrar la norma en sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda de lo que hablamos hoy en el ámbito de aplicación de la lógica jurídica. No, licenciado. Bueno, ¿seguro? ¿Nadie? No, licenciado, bien claro. Bueno. Solo que eso no lo va a subir a la Classroom, las diapositivas. Yo todas las estoy, a ver, de una vez, aquí dejo de compartir. Gracias, disculpe, para ¿Qué empezar una ley. ¿Qué sesiones no les he subido al grupo del chat? Creo que esta es la séptima, la sexta no se ha subido, ¿verdad? Porque yo creo que el examen, el segundo parcial fue hasta la quinta sesión, ¿verdad? La quinta sesión. Ajá, va, ok, entonces me queda subir en la sexta y séptima. Es así, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, exacto, gracias, licenciado. De una vez, a cerrar aquí. Ahorita que ya nos despidamos, voy a subir